Saludos amigos de Comic Buster. Hoy con el primer cómic de terror en Colombia. Empezamos. Hablar de Código de Terror es hablar de uno de los personajes más importantes de la radionovela en Colombia. El señor Álvaro Ruiz Hernández, creador de esta obra, tuvo una trayectoria muy importante. Pero antes de empezar, quisiéramos recorrer lo que fue su vida en un breve resumen. Álvaro Ruiz Hernández, nacido el 23 de agosto de 1933 y ya fallecido el 11 de agosto del 2016. Fue un periodista, locutor, libretista radial colombiano, nacido en la ciudad de Barranquilla. Fue pionero en los dramatizados radiales, donde destacó por ser el creador de innovadores programas como lo fue La Ley contra Lampa, Casta de Valiente, Código de Terror, entre otros. Fue el principal libretista de la mayoría de capítulos de la serie de Calimán que se emitieron en Colombia, además de su una exitosa carrera como locutor de distinguidas emisoras locales y nacionales, donde fue la voz principal, especialmente en la ciudad de Barranquilla. Varias décadas en exitosos programas culturales y de música tropical. Pero vamos a enfocarnos en lo que fue Código del Terror, que es el especial que nos trae el día de hoy. En 1977, luego de renunciar a Caracol Radio para regresar a su ciudad natal Barranquilla, realiza por fin su gran sueño, el de publicar sus historias en cómic, cosa que obviamente, como dice él, pensé que iba a comprar el cielo y la tierra. Dice que sacó 8 ediciones con una frecuencia quincenal y de circulación nacional. Código del Terror, publicado por la editorial Meridiano. Los dibujos los realizaban artistas barranquilleros, al cabo de los cuales, y sin embargo, por una vileza y descompetencia leal de una editora de la cual pues omitimos el nombre, llega a la quiebra y no puede publicar sino apenas 8 números. Código del Terror me dio la gloria y la fama, pero también me la arruinó, reflexionaba él en su momento. Código del Terror, al ser un programa radial, fue declarado el programa más original de la radio en Centroamérica en 1975, donde duró 5 años. Premio ganado también por un India Catalina. Era tal el reconocimiento que tenía el señor que también en Colombia tuvo reconocimientos. Mucha gente de pronto no recuerda esta emisora, pero en su momento las personas de esa época sí lo escuchaban bastante. Era una emisora, era una radionovela bastante importante. Él agradece mucho a que también fuese creador de unos libretos, que eran pues la mayoría de los libretos que se publicaron aquí en Colombia, al señor Gaspar Ospina, quien hacía la voz de Calimán, que fue quien tuvo la idea de que había un colombiano, un barranquillero, que podía hacer los libretos, y era el señor. Entonces él fue el que recomendó y fue ahí que empezó también ese reconocimiento a tan grande personaje. En una entrevista realizada por el señor Germán Posada en mayo de 2016, nos indica un poco de todo lo que fue esta creación de Código del Terror. Vamos a tomar unos apartes de esa entrevista, la pueden buscar obviamente, vamos a dejar el enlace en la página, pero queremos que tengan como en cuenta esto que fue una de las últimas entrevistas que él realizó, que tengamos conocimiento así que estén publicadas. Vamos a mirar estas partecitas y abrimos comillas. Periodista Germán Posada le pregunta: ¿cómo lograba inspirarse para escribir tantas historias? El señor Álvaro Ruiz Hernández contesta: me agarraba hasta de un espejo y nunca dejaba de pedir ayuda al Todopoderoso. Además no tenía mucho tiempo. Pensaba con anticipación lo que iba a hacer. Metía la hoja de papel en la máquina de escribir y ahí venía el título, un ejemplo, El bus de medianoche. Y de esas palabras iba sacando el argumento. Nunca copié nada, ni saqué nada de historias, de libritos, ni utilizaba nada ajeno.
bueno, malo, regular, todo era mío y la gente le encantaba esa originalidad. Le pregunta al señor Germán Posada, en su momento, ¿por qué no dio resultado la producción de Código del Terror en las tiras cómicas? El señor Álvaro Ruiz Hernández le responde, porque las editoriales, amos en ese campo, y no quisieron que tuvieran un inconveniente o una piedra en el camino, y yo no tenía tanta plata como para enfrentarlos. Debió haber hecho un mínimo de 150.000 paquitos por entrega para vender en los sobrantes de Colombia, en Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, pero solo tenía para imprimir 50.000 por número y no tenía el capital para más. Finalmente, aunque no los acuso formalmente porque no tengo pruebas, sí tengo la convicción moral de que esta editorial me hicieron una patuleca por no venderles la serie a ellos y salir yo de Quijote, pero artísticamente fue un éxito logrado hacer 8 números. Bueno, el periodista Germán Posada le pregunta, de todas sus historias, ¿cuál escogería como su preferida y por qué? El señor Álvaro Ruiz Hernández contesta, Ventarrón, un episodio de Código de Terror, que me recordaba una película mexicana que vi en mi adolescencia, con otro argumento claro y en el cual incluí un soneto, que luego le legué a mi hija odontóloga escritora que ya publicó en su primer libro Oscuro Laberinto, para una editorial que la llevó a Madrid hace como año y medio, en esa época. Y quiero mencionar Penumbras, otro de Código de Terror, que se la dediqué a un baladista más que admirado en mi vida, el argentino Roberto Sánchez Ocampo, Sandro de América. Entonces cabe destacar que la historia, el trabajo y todo lo que realizó a través de Código de Terror es una historia de mucho esfuerzo. Intentamos contactar familia, pero no fue posible. Esperamos de pronto ampliar esto con una entrevista a ellos si en algún momento se llega a ver. Pero destacamos de Código de Terror que es todo un esfuerzo a algo que no se había hecho en Colombia. Incluso el señor Álvaro Ruiz Hernández es pionero porque es el primer colombiano al que las emisoras le compran libretos. Normalmente los compraban siempre por fuera, en México, a otros libretistas de otros países. Él fue el primero y es una de las personas que se destaca por haber hecho estas historias. Vamos a ampliar esta historia con una entrevista a algún familiar que logremos contactar y podemos ampliar más información. Pero lo que cabe destacar de Código de Terror es que es una obra maestra hecha por un artista que fue condecorado por esta misma y también reconocido en Colombia. Queremos rescatar el día de hoy esta obra y esperamos pues les haya gustado esta parte de la información en este video corto. Un agradecimiento también a nuestro amigo Osvaldo Gallego, quien nos prestó las imágenes de su colección de la obra de los 8 cómics de Código del Terror. Esperamos lo apoyen también en sus redes, en su página Calimán y Cómics Latinos, el grupo en Facebook. Visítenla y apoyen el cómic latinoamericano. Nos vemos pronto. Dejen su like para que podamos seguir creciendo. Nos vemos pronto.